El tema nuestro de hoy, ustedes ya saben que es síndrome meningio y algunas otras patologías o conjunto de signos y síndromes que tienen... ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? ¿Me están escuchando? Sí, creo que se le abrió el micrófono a Samantha sin darse cuenta. A mí se me abrió el micrófono, perdón, y me golpearon justo la puerta. Ah, no, todo bien, es que pensé, ¿sabes qué? Que me habías interrumpido por algún motivo. Entonces, bueno, hoy tenemos que revisar este síndrome, si bien es un síndrome muy neurológico clínico, pero que nosotros desde la urgencia lo vemos con bastante frecuencia y hay signos y síntomas que ustedes tienen que conocer porque les va a tocar verlo, hagan la especialidad que hagan y es importante para su formación. La pregunta hacia ustedes serían si consideran que este tipo de síndrome tan neurológico es necesario conocerlo, si esto pasará en la realidad o es más teoría que otra cosa, si estos pacientes llegan a nuestras guardias y bueno, ¿qué les parece el tema? ¿Sí? Yo por ahí no es que no esté de acuerdo de ninguna manera, sino que estos temas los doy mucho en la parte de urgencia, sobre todo, o cuando ustedes se desempeñan como practicantes en la guardia del hospital, entonces bueno, ahí es donde nosotros hacemos muchísima más hincapié en estos síndromes, pero está incluido en el temario de esta área curricular y me parece bien porque, bueno, a veces uno desde el desconocimiento o la ignorancia le tiene un poco de temor a todo lo que tenga que ver con neurología. Entonces es una buena forma de irlos acercando paulatinamente. No sé qué opinan de este tema, ¿has tenido oportunidad ya de ver el material? No les puedo preguntar si son practicantes o no las guardias, porque hace 2 años que hemos tenido que suspender el practicantado. ¿Qué les parece? ¿En qué pensaron cuando supieron que íbamos a ver este tema, digamos? ¿Alguien puede responder o no me están escuchando? ¿Me están escuchando correctamente? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, bien, pensé que me había quedado sorda. Lo que pasa, yo no puedo contestar porque yo ya tengo rendido hasta neuro, así que es como que no... Bueno, o sea, vos no contestes. Bien, los otros. ¿Qué me dicen los otros? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. La pregunta básicamente era pensar si este tema que se había colocado en esta área curricular estaba de alguna manera bien seleccionado o si cuando lo leyeron dijeron ¿por qué lo tengo que ver acá? Pensando que después van a tener neurología específicamente, van a tener infecciosas donde van a tener las patologías infecciosas que tienen que ver con sistema nervioso. Entonces, ¿qué les pareció este tema cuando lo vieron en el temario? Y que es importante, doctora, porque en una guardia pueden haber casos de una meningitis, yo creo que es común, es bastante común, y hay que saber identificar el cuadro clínico y no dejarlo aislado así, y bueno, es importante conocer mucho de la parte neurológica, aparte de las otras materias que vamos a verlas. De acuerdo, yo creo que eso es un buen acercamiento sobre todo a algo de semiología neurológica, sobre todo porque en general ustedes frente al paciente por ahí toda la semiología les inspira un poco de temor, ni decir la parte neurológica. Entonces básicamente está incluido en el temario y yo creo que como objetivos de estudio esto de poder reconocer semiológicamente los síndromes más importantes es necesario. Algo en lo que yo he hecho mucho hincapié, como hemos podido el año pasado y desde la virtualidad,
pero que creo que lo tienen que trabajar mucho ustedes, que es el optimizar el interrogatorio, en el sentido de no tanto apuro, no dejar los signos y síntomas sin terminar de analizar, ¿sí? Porque son una herramienta fundamental para lograr el conocimiento, y bueno, y las dudas que le queden, bueno, uno puede de alguna manera buscar algunos otros medios de apoyo a través de distintas universidades o a través de algunas páginas que sean confiables, como para repasar cómo hacemos semiología, ¿sí? Y en la medida en que podamos sostener, aunque sea una clase semanal, bueno, podremos aprovechar a mostrar las principales maniobras semiológicas que debieran conocer. Como mis alumnos ya saben, pero no sabe el resto porque no me conoce, siempre empezamos con una historia clínica, como para que empecemos pensando y empecemos integrando los conocimientos que ustedes ya tienen a esta altura y darle un poco más de dinamismo a la clase, ¿sí? Empiezo leyendo la historia clínica, contándoles que es una paciente femenina que tiene 62 años, llega a un servicio de urgencia. El motivo de consulta sería un síndrome febril con una temperatura de 39 grados centígrados, más cefaleas frontales de intensidad 10 en 10, que se irradian al occipital, que habían aparecido en forma aguda y que además tenían vómitos y trastorno de conciencia. Dado el trastorno de conciencia de la paciente, es difícil el interrogatorio, por lo que se realiza indirectamente al familiar. Él nos cuenta que la paciente tiene una diabetes mellitus tipo 2, que sus controles son irregulares y que desde hacía 5 días había estado con un cuadro respiratorio, probablemente un catarro de vías aéreas superiores, por lo que fue tratada con amoxicilina. Al momento del examen físico, la señora se encuentra con una tensión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 y una respiratoria de 20. De acuerdo a lo que han podido ir sedimentando en estos meses de cursado, ¿cómo empezaríamos razonando a esta paciente? ¿Cuáles son los datos positivos que son importantes? ¿Qué les parece? Y como dato importante tenemos la temperatura y la cefalea, y que ha tenido previamente una neumonía. Bueno, entonces, como datos importantes tenemos los signos y síntomas que es la temperatura de 39 grados constatada, las cefaleas que parecieran ser importantes, y el antecedente de un cuadro respiratorio alto, catarro de vías también unos vómitos inconversibles, también es manifestación de algo neurológico. Puede serlo en este contexto, sobre todo si le prestamos atención a que de toda esta descripción que hemos hecho, qué es lo que a ustedes les tiene que llamar más la atención y qué es lo que los tiene que orientar hacia alguna patología o alguna presentación neurológica. La diabetes, doctora. A ver, empiecen de a uno. Digo, para que no se vayan superponiendo sus opiniones, porque todas son valiosas. Hay una compañera dijo que la diabetes y el trastorno de conciencia. Bueno, ¿por qué es importante considerar que la señora es diabética? Porque está inmunosuprimida, doctora. Bueno, en todo caso podemos decir que tiene algún grado relativo de inmunocompromiso, ¿sí? Inmunosuprimida no, inmunosuprimida sería un paciente que está con tratamiento crónico y con dosis elevadas de corticoides, ¿de acuerdo? Pero sí que la diabetes le genera algún grado de inmunocompromiso, en eso sí estamos de acuerdo, y la diabetes mal manejada, porque si no vamos a pensar que a todos los pacientes diabéticos necesariamente frente a un cuadro infeccioso les tiene que ir mal, y esa no es la realidad. Fíjense que yo les puse diabética tipo 2 con controles irregulares, o sea, un manejo irregular, poco controlado, ¿sí? A esta paciente en particular sí le puede ir mal. La
alguien me habló del trastorno de conciencia. ¿Por qué les parece que el trastorno de conciencia es lo que a nosotros nos tiene que dar en nuestro semáforo rojo acá? Doctora, se le escucha poco porque alguien tiene prendido el micrófono, una tal Lorena, no sé quién es. ¿Ahí mejor, chicos? Ahí está perfecto. Bueno, entonces dijimos que la diabetes es importante tenerla en cuenta, que de hecho cuando hacemos una historia clínica yo siempre les digo que hay comorbilidades o patologías ya de los pacientes preexistentes que es necesario mencionar porque cambian el escenario en el cual nos situamos. Y el trastorno de conciencia, ¿qué entienden por trastorno de conciencia? La paciente no está ubicada en tiempo y espacio. Bueno, sería una posibilidad. ¿Qué más me dice? O sea que trastorno de conciencia para vos sería una desorientación temporoespacial. Sí, algo así. Algo así, bueno. ¿Quién puede sumar para que optimicemos esta definición que se va acercando pero que es incompleta? ¿Puede incluir también los desmayos, o sea, los síncopes? Sí, puede incluirlos, pero a ver, el síncope sería una presentación o sí, una forma de presentación como muy establecida, ¿sí? El término trastorno de conciencia en realidad puede incluir a todo. Una lipotimia puede ser interpretada como un trastorno de conciencia, un síncope también, pero en general cuando hablamos de trastorno de conciencia estamos pensando en un paciente que por algún motivo no está adecuadamente conectado con el exterior y no está en condiciones de alerta, ¿sí? Ese paciente lúcido, ¿sí? Y en todo este contexto de fiebre, cefalea y antecedentes de un cuadro infeccioso agudo, es como que el trastorno de conciencia toma como más importancia, ¿sí? Bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, doctora. Bueno, Sí, entonces, perfecto. de todo esto, el trastorno de conciencia en un paciente diabético a mí me tiene que llamar la atención, ¿sí? Yo tengo que poder justificarlo de alguna manera. Y en el contexto de una paciente febril, uno pensaría que el trastorno de conciencia puede ir de la mano de la temperatura, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los cuadros infecciosos, cuando se generalizan, también dan trastorno de conciencia, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué revisaríamos en esta paciente? Porque esta era la consigna, de acuerdo a los conocimientos que usted ya posee, ¿cómo continuaría el examen físico de la paciente? Yo hasta ahora tengo la frecuencia cardíaca, que ¿cómo está? Aumentada. Está aumentada. Está Bien, con la paciente taquicardia. está taquicárdica. ¿Por qué está taquicárdica la paciente? Por la fiebre. Perdón. La fiebre. Entonces la fiebre. De acuerdo, ustedes acuérdense que aproximadamente por cada grado centígrado que sube de temperatura se aumentan 10 latidos por minuto, ¿sí? Alrededor de, entonces el primer razonamiento que uno haría sería que esto es directamente proporcional a la temperatura que tiene la paciente. ¿Qué pasaría si mi paciente tiene 39 grados centígrados y en lugar de estar taquicárdica estuviera bradicárdica en 50? ¿Es mejor o peor? Peor. ¿Por qué? No sé, ¿cuál sería el fundamento? ¿No estaría compensando? Bueno, en realidad la fiebre no es una forma de compensación de la temperatura, no lo tomemos como una compensación. La compensación aparecería de la mano de la frecuencia cardíaca si tuviéramos un sangrado, ¿se entiende? Choqueada. Bueno, entonces ahí ya me parece que nos vamos entendiendo, en el sentido de que esta taquicardia, que no es compensadora, simplemente es una manifestación más del síndrome febril,
nos permite pensar en una patología en donde la paciente está reaccionando como sería esperable. La bradicardia en el contexto de cualquier patología neurológica, chicos, es signo de pésimo pronóstico, ¿sí? Como para que ustedes lo vayan eso aprendiendo de ahora en más. ¿Cómo está la presión arterial de esta paciente? Baja. Bueno, a lo mejor la paciente la tiene es constitucional, su TA de 90-60, pero si no, uno en el contexto de un cuadro infeccioso, una TA de 90 realmente es una TA que llama la atención. Básicamente, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan cuidadosos en un paciente que está infectado y que tiene una TA sistólica, por decirlo así, baja? Vasodilatación. Más que vasodilatación, ¿de qué te está hablando esa tensión arterial baja? Acuérdense que los pacientes... Le falta oxígeno, o sea, no está oxígeno. No va de la mano de la oxigenación, chicos. No, porque tiene la... En general, cuando en un contexto como es esta paciente que tiene un cuadro típicamente o aparentemente infeccioso, la tensión arterial baja nos puede estar hablando también de una generalización de su cuadro infeccioso, o sea, de una situación de sepsis. Como para concluir con esta historia clínica, tenemos la impresión de que la paciente está infectada, está la posibilidad de que su infección sea a nivel del aparato, sistema neurológico, ¿sí? Y tiene un par de datos desde el examen físico que nos demuestran que la paciente es una paciente grave. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí. Sobre todo con un antecedente infeccioso previo que, de hecho, tuvo un tratamiento no adecuado. ¿Por qué digo que no fue adecuado? Ya sé que no estamos en medicina interna 2, que es donde aparecen los tratamientos, pero cuando uno habla de catarro de vías aéreas superiores, ¿ustedes tienen idea a qué le podemos adjudicar esto? ¿Son patologías bacterianas, virales, micóticas? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es un catarro de vías aéreas superiores, chicos? ¿Sinónimo de qué? Infecciones virales. Bueno, tal cual. Cuando uno piensa en catarro de vías aéreas superiores, son infecciones virales. Si son infecciones virales, no tiene por qué haber tratamiento antibiótico, ¿sí? Y a veces el poner el tratamiento antibiótico en un cuadro que es típicamente viral, lo único que hace es enmascarar los síntomas y hacer, como en esta paciente, que a su vez tiene un inmunocompromiso, que la situación se agrave más. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien, entonces, continuamos. Y entonces hoy nos tenemos que dedicar básicamente a lo que llamamos síndrome meningio. Cuando nosotros vemos la palabra síndrome, nosotros sabemos que es conjunto de signos y síntomas. Y en general cuando hablamos de esto estamos pensando en un proceso que puede ser inflamatorio, puede ser infeccioso o puede tener otra causa, ¿sí? Y que en definitiva lo que hace es irritar o dañar vasos y nervios que se encuentran en un espacio que se llama espacio subaracnoideo, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en síndrome meningio, siempre vamos a pensar en signos y síntomas, de los cuales hay algunos que son más característicos, otros no tanto, pero tenemos que conocerlos como para interrogar correctamente al paciente y realizar un examen físico que sea acorde a este síndrome en el que estamos pensando. Y entonces este es un repaso muy breve de lo que serían, igual que en esta próxima imagen, las meninges. Nosotros sabemos que las meninges, o ustedes saben muy bien y probablemente mejor que yo porque tienen la anatomía mucho más fresca, que nuestro sistema nervioso está rodeado por serosas y que las serosas protegen a este órgano tan noble, que la que está en contacto directamente con el hueso, o sea el cráneo, la conocemos como dura madre, luego aparece el aracnoides, que sería la intermedia, y tapizando prácticamente el sistema nervioso tenemos la pia madre. Entre la aracnoides y la pia madre queda un espacio
que es por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, que se conoce como espacio subaracnoideo. Y cuando hay fenómenos de inflamación, infección e incluso de sangrados, esos eventos pueden estar ocupando este espacio, que en otras condiciones sería un espacio más virtual que real. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. profe. Sí, Continuamos entonces. Entonces es importante que cuando yo pienso en síndrome meningio, pienso en múltiples etiologías, en múltiples causas. Si bien uno en general primariamente se orienta hacia las causas infecciosas, y dentro de las infecciosas recordar o darle gran importancia a cualquier tipo de germen, no solo pensar en bacterias, que es lo que pensamos habitualmente, sino saber que hoy en día también hay muchas veces que las infecciones pueden estar determinadas por hongos y o parásitos. ¿Cuáles pacientes serían los que son más propensos o los que tienen más tendencias a presentar infecciones en el sistema nervioso producidas por hongos y o parásitos? ¿Me entienden? Los pacientes con SIDA. Bueno, de acuerdo, entonces, estás bien orientada. Cuando pensamos en pacientes con inmunodepresión, ¿sí? Sí. Sea porque se trata de pacientes con código B20, o sea, cuando se trata de pacientes que están inmunosuprimidos porque tienen patologías severas, como puede ser un lupus eritematoso sistémico y está con altas dosis de corticoides más algún otro inmunosupresor, ¿sí? O incluso, ¿qué otro tipo de pacientes? Los pacientes oncológicos, cuando están en tratamientos, acuérdense que de alguna manera estos tratamientos hacen que sus glóbulos blancos estén muchas veces descendidos, y entonces son estos pacientes que nosotros conocemos como neutropénicos febriles, básicamente que no tienen glóbulos blancos o neutrófilos para defenderse, y entonces en ellos es bastante frecuente que como causa infecciosa estén los hongos o los parásitos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en el razonamiento? Sí. Bien, o sea que no solo tenemos, por eso es tan importante el interrogatorio de los pacientes, porque a lo mejor si hemos interrogado y recabado los datos en forma correcta, van apareciendo estas comorbilidades. Bueno, un paciente que tuvo una leucemia, que está siendo tratado, un paciente que hace un debut de un linfoma, y entonces estas son situaciones que hacen que el paciente esté más expuesto a hacer infecciones por gérmenes que no serían los habituales. ¿Me van siguiendo, cierto? Sí, doctora. Bueno, sí. de acuerdo. Y entonces también pueden haber causas vasculares. Hay ocasiones en que como complicaciones de una hipertensión arterial severa no manejada correctamente, tanto desde lo farmacológico como desde lo higiénico-dietético, o muchas veces la ruptura espontánea de malformaciones vasculares que el paciente ya tenía y por supuesto no conocía, pueden hacer que este espacio, que es el espacio subaracnoidea, se llene, se inunde o quede ocupado por sangre. Entonces, ya sea una causa infecciosa o ya sea una causa de sangrado, lo importante es que al estar ocupado este espacio va a comprimir nervios y vasos y va a producir o dar los signos y síntomas típicos de este síndrome meningio. También podemos pensar en los cuadros tumorales. Hay veces que hay tumores que comprimen y producen también este síndrome meningio o causas inmunológicas. Está descrita la cerebritis lúpica, está descrita la serositis en los pacientes con lupus, ¿sí? Y en donde es muy frecuente que esta enfermedad inflamatoria crónica pueda de alguna manera irritar zonas nobles del sistema nervioso. ¿Puedo continuar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren ir haciendo resúmenes parciales? Todo bien, doctora. Bien, continúo entonces. Seguimos repasando causas, y entonces acá, dentro de las causas inflamatorias y o infecciosas, le vamos poniendo un nombre.
Cuando uno piensa en un cuadro de meningitis, en general piensa en una causa bacteriana, y cuando pensamos en bacterias, bueno, si bien hay que hacer la diferenciación de acuerdo a la edad, de acuerdo al grupo poblacional que tenemos, en los adultos es muy frecuente que los cuadros de meningitis estén desencadenados por neumococo, mientras que en los niños es más frecuente, niños y adolescentes, es más frecuente el meningococo, ¿sí? Más allá de que pueden haber agregado otros signos semiológicos que nos orienten, ¿sí? Y si pensamos en otro tipo de gérmenes, los gram negativos, los anaerobios o las micobacterias, estas gérmenes bacterianos empiezan a aparecer en pacientes con inmunocompromiso. Cuando pensamos en las meningoencefalitis, estamos pensando en cuadros que están producidos sobre todo por virus. El más frecuente de observar desde la clínica son los herpes virus, pero los enterovirus también los observamos, sobre todo en los niños. Y entonces cuando llegamos a los hongos y llegamos a los parásitos, ya estos son prácticamente propios o típicos de pacientes con algunas otras patologías de base. Es muy frecuente que el paciente con VIH y que ya ha empezado a hacer infecciones intercurrentes y que nos permite que lo denominemos como SIDA, haga meningoencefalitis por criptococo, que en un paciente inmunocomprometido no lo vemos nunca, chicos, nunca. En cambio, en este tipo de pacientes, pónganle que este paciente con este antecedente, una mala adherencia a los antirretrovirales, llega con vómitos, con fiebre y con cefalea. Si bien uno va a hacer toda la marcha diagnóstica que hace en cualquier paciente, siempre va a estar pensando que va a encontrarse con o gérmenes atípicos o bien la presencia de hongos. Y los parásitos, que también son frecuentes de encontrar, sobre todo la toxoplasmosis cerebral, que se ve también en pacientes con inmunocompromiso. Seguimos repasando y entonces recordar que como parte o como causa del síndrome meningio podemos tener causas que no sean inflamatorias ni infecciosas, y en este caso va a aparecer las causas hemorrágicas, sangrados que se den a nivel cerebral y que pueden tener que ver con hipertensión arterial, pueden tener que ver con ruptura de aneurisma o a veces tiene que ver con diátesis hemorrágicas. ¿Qué significa diátesis hemorrágica, chicos? A ver si nos estamos entendiendo y si estamos manejando todos los mismos conceptos. Yo particularmente no sé lo que es. Bueno, excelente. Es una buena oportunidad para que lo aprendas. ¿Alguien puede sumarme con algo o lo explico yo? Lo explico yo, me parece. Cuando pensamos... Sí, chicos, explíquelo, porque sé que algo de la piel tiene que ver, pero no sé qué. En realidad, no con la piel. Cuando nosotros hablamos de diátesis hemorrágica, estamos pensando que tiene que ver con patologías relacionadas con la parte hematológica, chicos, ¿sí? O sea... Por trastornos de la coagulación. Ahí te voy creyendo. Un paciente que tiene una coagulopatía tiene todo el derecho del mundo a hacer un sangrado cerebral, ¿de acuerdo? Sin que esté mediando ni la hipertensión, ni la ruptura de un aneurisma, ni un traumatismo encefalocraniano. ¿Me siguieron? Y en relación con esta puedo ser más gráfica, no tengo la historia clínica porque, bueno, obviamente no pensé que la iba a usar y porque era una situación muy difícil como para ponerse a recabar datos, pero bueno, para los que no lo saben, yo trabajo en la guardia del Hospital Central, en realidad soy una de las jefas, y nos pasó hace 15 días en medio de que la guardia se ocupa casi exclusivamente, que ese casi no es real porque seguimos recibiendo politraumas y todos los pacientes complejos que nos derivan desde otros lugares de menor complejidad. Nos derivan un chico de 16 años que había consultado en el Hospital Paro y 100 por tener fiebre y por haber presentado en el domicilio una lipotimia. No tenía demasiados signos, sintomatología específica como para que ahí mismo en Maipú supieran bien frente a qué nos encontrábamos, y entonces le piden lo que pedimos
todos los profesionales cuando queremos saber algo más de los pacientes, una analítica. Para sorpresa de ellos, en la analítica tenía el muchachito 50.000 glóbulos blancos, tenía 5.000 plaquetas y tenía una anemia de 30, 28. Obviamente era un paciente, sin lugar a dudas, que estaba haciendo el debut de su leucemia de una manera medio catastrófica, porque lo hacía con fiebre, o sea que teníamos que pensar que estaba infectado por alguna parte, y antes de poder derivarlo a nuestro hospital, el paciente de 16 años tiene un trastorno de conciencia, con un Glasgow muy bajito, 5-6, y lo que justifica la intubación. Lo derivan al Hospital Central, porque obviamente, porque es donde tenemos equipo neuroquirúrgico, y cuando hacemos la tomografía, como nosotros no tenemos camas disponibles casi en terapia por el tema del coronavirus, para poderlo derivar a Hospital Noti, que ahora aceptan jóvenes hasta los 18 años por el tema de la pandemia, nos encontramos con que tenía todo su cerebro inundado de sangre. ¿Por qué este chico sangró en el cerebro? Bueno, porque no tenía plaquetas. 5.000 plaquetas para un valor normal que oscila en las 200.000 es un signo de alarma gravísimo y con un riesgo de sangrado cerebral muy frecuente, y tal cual, eso fue lo que pasó con este chiquito. Este chiquito tenía de base una leucemia que hizo su debut de la peor manera, y entonces en relación con esto vienen las diátesis hemorrágicas, chicos. Siempre que un paciente sangre, más allá de buscar lesiones en el lugar de sangrado, tengan la certeza de que su parte coagulopática, coagulación y todo lo demás está en orden, porque a veces los pacientes no sangran solamente por tener patología propia del órgano que sangra, sino que sangran secundariamente a otras patologías. Esto a modo de que esto se ve, ¿sí? Esto no solo es teórico, sino que lamentablemente nos toca verlo a veces en los servicios de urgencia. Y como otra causa no inflamatoria pueden ser neoplasias que den metástasis a nivel cerebral, o bien que sean tumores primarios del sistema nervioso. ¿Seguimos, chicos? Si me quieren interrumpir. Sí, doctora. Bueno, yo sigo. Y entonces lo más importante, y en lo que yo voy a hacer muchísimo hincapié, va a ser en los signos y síntomas, no porque ustedes no los conozcan, sino porque yo sigo percibiendo grandes dificultades en ustedes para interrogar a los pacientes. Los interrogan, pero no acaban de desmenuzar cada signo y síntoma. Y entonces cuando intentamos armar síndromes en base a signos y síntomas poco explorados, es como que nos cuesta mucho, ¿sí? Entonces pensemos que la cefalea que se da en un síndrome meningio, en general el paciente, sea por una causa infecciosa en la cual el paciente no va a estar del todo colaborativo, o sea en una hemorragia subaracnoidea, siempre ustedes al paciente le tienen que preguntar en relación con la cefalea. Por supuesto, la graduación de 10 en 10 que ustedes ya conocen, en qué condiciones aparece esa cefalea, y si la ha tenido alguna vez o cómo la describiría. En general las cefaleas que acompañan a las hemorragias subaracnoideas lo vamos a ver enseguida, y la cefalea que acompaña a un cuadro infeccioso neurológico son cefaleas muy intensas y el paciente las refiere como la peor que ha sentido en toda su vida. Eso a nosotros nos tiene que quedar haciendo ruido, ¿sí? Sobre todo para saber que tenemos que buscar algo importante y que no tenemos que atribuir la cefalea a un cuadro de sinusitis o a un cuadro menor, ¿sí? Por lo menos hasta no tener la certeza de haber descartado cuadros graves. ¿Me siguen? Acuérdense que los síndromes meningios, como lo que yo tengo irritado, inflamado, es precisamente el espacio subaracnoideo. Esta cefalea se intensifica cuando yo hago maniobras de Valsalva, porque aumenta ligeramente la presión a ese nivel. Maniobras de Valsalva, ¿cuáles serían, chicos? ¿Qué ejemplo me dan de maniobra de Valsalva? ¿De qué estoy hablando? Soplar por la nariz, tapándose, o sea, A ver, perdón, taparse la nariz, soplar.
Ahí te creo, ¿sí? En general hacemos Valsalva cuando tosemos, hacemos Valsalva cuando evacuamos intestinos, ¿sí? Entonces, esta maniobra es como que intensifica mucho la cefalea. Y lo otro que intensifica mucho la cefalea es el paciente que se encuentra acostado, ¿sí? En decúbito dorsal. Entonces, estos datos en relación con la cefalea hay que preguntarlos, porque nos van sumando características, lo que sería una cefalea puramente neurológica y no de otra causa, ¿de acuerdo? Recuerden que si estamos frente a un cuadro infeccioso, lo habitual es que haya fiebre y que esta fiebre por lo menos sea superior a 38, 38,5. Pero esto va a depender siempre de cuál sea el agente etiológico. Si es una meningitis como tal, o sea, estamos pensando en una causa bacteriana, sea meningococo, sea neumococo, en general la fiebre está presente. Pero si estamos pensando en un cuadro más de encefalitis, o sea, una causa viral, probablemente la fiebre no es uno de los signos más guiones, ¿sí? Entonces es importante preguntarla, pero no porque no esté, abandonar el interrogatorio neurológico y empezar a pensar en otra cosa, ¿de acuerdo? Por otra parte, acuérdense que las edades extremas de la vida, los niños hacen más fiebre, o hacen fiebre, para decirlo así, con más facilidad, mientras que en los ancianos muchas veces no manifiestan fiebre, ¿sí? O a lo mejor estamos en un contexto de un paciente que ingiere AINES en forma frecuente por cualquier otra patología y entonces la fiebre queda enmascarada por el antitérmico o el AINES. ¿Me siguieron? Como otro signo y síntoma del síndrome de hipertensión, del síndrome meningio, junto con la cefalea y la fiebre, tenemos las náuseas y los vómitos. En las náuseas y vómitos es muy importante interrogar al paciente como para descartar que tengan relación con ingestas, ¿sí? Muchas veces cuando uno escucha náuseas y vómitos empieza a interrogar o preguntar o desmenuzar todo lo que tiene que ver con aparato digestivo. No está mal hacerlo, pero recordar también que la náusea y el vómito puede ser una manifestación tanto de un cuadro infeccioso como no infeccioso en el sistema nervioso central. Acuérdense que los pacientes se revisan completos y básicamente se revisan completos ¿por qué? Porque pueden haber otros signos en ellos que nos estén hablando de lo que está pasando y si yo al paciente lo estoy revisando con su camisa, su remera, su polar o lo que sea, puedo perderme lesiones que serían importantes. Sobre todo en los niños y en los adolescentes, cuando vemos alguna reacción cutánea acompañando este cuadro de cefalea y fiebre, estamos obligados a descartar que no se trate de una meningitis de origen meningocóxico. En la meningococcemia, es decir, en la sepsis, la infección generalizada producida por meningococos, es muy frecuente las lesiones en piel. ¿De acuerdo? Entonces acostumbrémonos a mirar la piel de los pacientes y a buscar una explicación de lo que podemos estar observando. Y recordar que esto, el síndrome meningio es un cuadro agudo, entonces si el paciente dice yo tengo cefalea desde toda mi vida o es lo típico o la tengo desde hace 2 años, bueno, es difícil que esa cefalea pueda ser atribuida a un cuadro neurológico actual, salvo que el paciente diga no, mire doctora, ¿sabe qué? Yo tengo antecedente de migraña, pero este dolor de cabeza que yo tengo es el peor que he tenido en toda mi vida. Entonces el mismo paciente tiene la valoración comparativa de cuáles son sus cefaleas habituales, que ya las conoce bien y cómo responden, y este dolor de cabeza que le parece totalmente inusual. ¿Sigo entonces? Sí, doctora. ¿Algo que me quieran sumar? Solamente escucho a 1 o a 2. ¿Dónde está el resto de los 13? O no tengo ni 13 ahora y estamos muchos. No, sí, se entiende. Se entiende bastante bien, bastante Claro. explícita. Usted habló de lesiones en la piel, ¿de qué tipo? Sí. Mira, pareciera como si fuera un rash cutáneo o a veces pueden ser reacciones que simulan petequias, ¿sí? Lo importante es que a vos te llame la atención. Al paciente ponele 16 años, lo trae la familia,
ellos mismos te cuentan, no, parece que está con un catarro, con una anginita, qué sé yo, pero nos llama la atención que está con mucha fiebre, ha llegado hasta 39, y es una fiebre que apenas desciende con los antitérmicos habituales, paracetamol, ibuprofeno, lo que vos quieras, y nos llama la atención, doctora, que ahora está como brotado, tiene algo en la piel que antes no tenía. Entonces, por lo menos, que nos llame la atención, ¿sí? No siempre las lesiones en piel que acompañan a la meningococcemia le podemos poner nombre y apellido. Pero el tema de que esté la lesión en piel, esté la temperatura y está la cefalea, nos está obligando a pensarlo en profundidad al paciente, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Pueden haber otras manifestaciones que podrán o no estar, pueden tener algún grado de subjetividad también, y es cuando hablamos de hipersensibilidad a estímulo. Acuérdense que el paciente que está comenzando o cursando un cuadro meningoencefalítico es un paciente que está excitado, tiene excitación psicomotriz. ¿Qué significa esto? Que está irritable, está sensible, vos lo querés revisar y te dice, por favor, sabes que me duele mucho la cabeza, a ver, revíseme rápido. Y entonces lo que algunos podrían interpretar como un paciente irritado porque tuvo que esperar o porque no lo habían atendido, por lo que sea, en realidad tiene que ser interpretado como parte de estas manifestaciones neurológicas, ¿sí? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, porque eso está, y así como nosotros ahora en plena pandemia, para nosotros la excitación psicomotriz, que el paciente entre enojado, esté molesto, no decimos que es un paciente que nos quiere fastidiar a nosotros, por no decirlo con otros términos que serían poco apropiados para la situación, sino que decimos, ojo, este paciente está así porque está hipoxémico. Entonces el paciente que vos lo tenés en el box y ves que se mueve, que se da vuelta, que se quiere sacar el oxígeno, que se arrancó la vía 2 veces, y entonces la enfermera te dice, ay doctora, no sé cómo manejarlo porque satura mal, pero satura mal porque se saca, porque se pone. Entonces bueno, en realidad hace todo eso no por molestarnos, sino porque está hipoxémico. En este otro paciente, estoy haciendo un paralelismo chicos, ¿sí? En este otro paciente que tiene irritación a nivel del sistema nervioso, es un paciente que puede estar en cualquiera de los dos extremos. Si yo les digo que es un paciente joven, puede estar con excitación psicomotriz, y las edades extremas de la vida, o sea, el anciano y el niño, se manifiestan por apatía. En lugar de estar molestos, irritados, el niño a veces está como demasiado dormidito, ¿sí? Y el anciano, la familia te cuenta lo mismo. Miren, me llama la atención que esta mañana no quiso ni levantarse a desayunar. Decía que estaba bien, que tenía un poquito de frío, que le molestaba el dolor de cabeza, pero esta mañana no me aceptó el desayuno. Entonces, ojo, esas manifestaciones que pueden ser absolutamente inespecíficas, muchas veces están justificando el compromiso neurológico. ¿Me siguen? Y esto otro que yo les puse acá, las vegetativas, la raya meningia de Troisseau, en realidad yo no voy a mentirles, chicos, yo llevo 26, 27 años de práctica clínica, y yo esto no lo vi nunca. Está descrito en la bibliografía y yo lo pasé, pero eso realmente no lo he visto. Sí he visto las reacciones dermatológicas de la meningococcemia. No solo las he estudiado y las he dado en clase, sino que las he visto en la práctica. ¿Vamos? ¿Alguien me quiere sumar con algo? Sí, No, por mí no. Avancemos. Bueno, entonces, ahora empezamos o hablamos de este trastorno de conciencia, que es un término tan inespecífico, y en trastorno de conciencia nosotros, la verdad, no les voy a mentir, podemos llegar a incluir un montón o puede responder este trastorno de conciencia a un montón de manifestaciones neurológicas y no neurológicas. Y enseguida vamos a hablar un poco de la escala de Glasgow, que yo antes en mis clases, como ustedes están recién cursando Medicina Interna 1, no lo mencionaba, pero creo que ahora es importante mencionarlo, enseguida lo repasamos, como para que empecemos a unificar criterios. Entonces, cuando yo digo trastorno de conciencia, el término trastorno de conciencia es un término muy amplio, que puede significar desde confusión para algunos, somnolencia para otros, otros en alguna otra institución lo pueden colocar como coma, sopor. En realidad, cuando yo hablo de trastorno de conciencia, tengo que hacer esta interpretación. Es un paciente en el cual
por una causa que aún no puedo determinar, su conexión que tiene con el medio interno o externo se ve interrumpida. Entonces, ustedes me dicen, bueno, una lipotimia es un trastorno de conciencia, y la lipotimia en realidad no es un trastorno de conciencia como tal. ¿Por qué, chicos? Porque la lipotimia, el paciente asiste a lo que le va pasando, ¿sí? El paciente siente cuando empieza a notar debilidad en los miembros inferiores, el paciente incluso después lo puede registrar y contártelo. Yo me empecé a sentir muy débil, empecé a sentir mareo, como que me transpiré en frío, y entonces me aproximé a alguna silla o le dije a la persona que estaba conmigo que por favor me sostuviera. Entonces, bueno, una vez que se establece la lipotimia, sí es un trastorno de conciencia, pero como está toda esta descripción de los prodromos, es como que no le damos tanta gravedad. Si hablamos de síncope, es un trastorno de conciencia, y tenemos que incluir todas estas situaciones que hacen que el paciente pierda contacto con el exterior, ¿sí? Yo en realidad me voy a adelantar un poquito como para que entendamos y le pongamos, no estoy todavía, nombre y apellido acá a lo que es un trastorno de conciencia. Como los trastornos de conciencia son tan difíciles de interpretar, porque para mí que soy emergentólogo, el trastorno de conciencia no lo interpreto hasta que no me puntúas la escala de Glasgow. Para los médicos que están en el centro de salud o en otros hospitales de menor complejidad, trastorno de conciencia significa un paciente que no colabora demasiado con el interrogatorio. Entonces, como el abanico de posibilidades era tan amplio, desde hace años, muchos años, empezamos a, cuando queremos manifestar o queremos categorizar los trastornos de conciencia, tomamos en cuenta una escala, que es la escala de Glasgow, que está basada en la respuesta ocular, verbal y motora que tiene un paciente, y entonces que nos permite poner números. Esto es importante sobre todo porque nos permite que todos hablemos el mismo idioma. Nosotros sabemos que cualquiera de ustedes, si está realmente en un estado de lucidez, orientado auto y alopsíquicamente, yo, pongámosle que esté en el mismo estado, tenemos todos una escala de Glasgow, un 15 en 15. 15 en 15 es lo máximo que uno puede tener, ¿sí? Y entonces poder tener una puntuación es importante porque, pues bueno, a nosotros nos quieren derivar pacientes desde cualquier parte. A mí no me sirve que el médico que esté evaluando al paciente me diga, mire, yo lo veo medio dormidito. ¿Qué sé yo lo que es medio dormidito? Se orinó encima, tuvo trastorno o liberación de esfínteres, vomitó, no contesta las preguntas, no abre los ojos, no lo sé. Entonces, para que el trastorno de conciencia pueda ser gráfico para todos y todos hablemos el mismo idioma, hablamos de esta escala. Entonces, cuando nosotros nos llaman para derivarnos pacientes, por ejemplo, que han tenido reumatismo encefalocraniano, yo lo primero que le pregunto es, decirme qué escala de Glasgow tiene. Entonces, ellos me dicen 15 en 15, bárbaro, pero si de pronto a mí me dicen 10 en 15 u 8 en 15, mi pregunta inmediata es, ¿intubaste al paciente? No, porque en realidad, ¿qué Glasgow tiene? 8. ¿Intubaste al paciente? Bueno, hay que intubarlo. Apenas llegue el coordinador, que lo intube. ¿Sí? Es como que esta valoración numérica del nivel de conciencia de los pacientes a nosotros nos permite hablar el mismo idioma y tomar conductas, o sea, ya ir pensando en diagnósticos probables y tomar conductas terapéuticas que son imprescindibles. ¿Me siguieron con esto? ¿Habían escuchado hablar alguna vez de esto que yo comenté ahora? Sí, doctora. Uno me dijo que sí. Bueno. Sí, doctora. Yo solo lo había escuchado nombrar, pero no sabía a qué se refería, sinceramente. Bien. Entonces ahora ya lo saben y ya saben lo importante que es. Ya no hablamos más de los trastornos de conciencia cualitativos, soporoso, comatoso, somnoliento, ¿me entienden? Sino que le ponemos una puntuación. Y si todos manejamos la misma escala, no nos podemos equivocar. El 8 en 15, 8 en 15 para todos, el 15 en 15, 15 en 15 para todos, ¿me entienden? Entonces evitamos errores diagnósticos y sobre todo errores terapéuticos que se tienen muchas veces que tomar en los primeros momentos de conocimiento o aproximación a los pacientes. Entonces,
En los cuadros infecciosos del sistema nervioso, ¿pueden haber trastorno de conciencia? Sí, pueden haber trastorno de conciencia. Puede llegarnos un paciente con un Glasgow 15 en 15, o puede ya llegarnos, como decimos nosotros, deprimido, con un 7 en 15, o lo que pasa muchas veces, a lo mejor el paciente llegó 15 en 15, hablaba conmigo, me contó lo del dolor de cabeza, me dijo que le llamaba la atención, me pudo explicar si había habido o no previamente algún cuadro infeccioso que pudiéramos relacionar con esto y todo lo demás. Uno empieza a pedir exámenes complementarios, se va a atender a otro paciente, porque el paciente estaba 15 en 15, y a lo mejor a la hora viene el familiar y me dice, doctora, ¿sabe qué? Me da la impresión de que está como muy dormido, porque le hablo o le pregunto si quiere tomar algo y no me contesta. Y entonces, esta escala de Glasgow para valorar conciencia, para eso nos sirve la escala de Glasgow, para valorar el nivel de conciencia, la hacemos repetidamente, porque a lo mejor el paciente entró 15 en 15 y su nivel de conciencia varió debido a que la causa que lo está generando es una causa importante. ¿Me siguieron? Sí, doctora. En los politraumas... Doctora, sí, discúlpame. Cuando uno hace la historia clínica, que antes Sí. nosotros poníamos paciente lúcido, paciente vigil, bla, 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 ahora ¿cómo se pone? ¿Directamente el Glasgow o se pone paciente lúcido o no lúcido, o vigil o no vigil y se Sí, cuando haces pone la el número historia, de Glasgow? vas a tener que poner las dos cosas. En la impresión general vas a poner paciente lúcido orientado en tiempo y espacio, ¿sí? O paciente vigil que no colabora con el interrogatorio, desorientado en tiempo, autodialógicamente. Y después de que hiciste todos los aparatos, cuando llegás al examen neurológico, ahí es donde vos describís la puntuación del Glasgow, ¿sí? Sí, doctora. Lo que pasa es que antes no la usábamos tanto la escala de Glasgow, por eso ahora pregunto por esa Tal razón. cual. Es de esperar que en el examen neurológico lo primero que vos pongas sea el Glasgow, ¿sí? Porque eso es lo que es estándar y eso es lo que hace que todos podamos interpretar lo mismo. Si nos movemos con escalas distintas, corre el riesgo de que el que interpretó y tuvo la primera aproximación al paciente en guardia, si no lo categorizó igual que después en clínica o en la terapia, ¿me entendés? Es como que no podemos interpretar de la misma manera al paciente. Pero el Glasgow va en el examen neurológico, ¿sí? Bien, doctora, gracias. Bien. También saber que a lo mejor como consecuencia de la etiología que sea que esté cursando el paciente, la causa que nos esté dando este síndrome de meningio, puede desencadenar crisis convulsivas, ¿sí? Entonces esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque nosotros a todo paciente que ingresa con un primer episodio convulsivo en la edad adulta nos hace buscar una causa para esa convulsión. Por ahí los pediatras, yo de pediatría sé muy poco, no fue una de mis elecciones, de hecho nunca. Los pediatras por ahí, las convulsiones, que es real, en los niños se relacionan mucho con la temperatura, con la fiebre. Pero nosotros sabemos que en los adultos no ocurre esto. O sea que un adulto no te convulsiona porque tenga 39 grados. Entonces, un paciente adulto mayor, que hace su primer evento convulsivo, uno tiene la obligación de ir a buscar alguna causa neurológica, ¿sí? Y pueden aparecer, junto con alteraciones de conciencia o un primer episodio de convulsiones, alguna focalización, decimos nosotros. ¿Qué significa focalización? Es cuando el paciente tiene alguna afectación de alguno de los pares craneales, ¿sí? O sea, es como que uno dice, bueno, el paciente tuvo fiebre, el paciente tuvo cefalea, pero además tiene una hemiparesia, o sea, tiene paralizado, ¿sí? La mitad izquierda o la mitad derecha de su hemicuerpo, digamos, ¿sí? Entonces, esos ya son signos de foco, significa que no solo hacemos el examen general, sino que hay específicamente zonas que se han visto afectadas. El hecho de que un paciente tenga focalización neurológica, sea por un compromiso de un par craneal, o sea por un compromiso motor, o sea por un compromiso sensitivo, nos obliga a seguir buscando una causa neurológica. ¿Me van siguiendo? Sí.
Pensemos que sí. Sí, Yo sé que doctora. este tema Sí, en sí. particular no es muy sencillo, pero lo único que intento es que tengamos esta aproximación. Ya después tendrán su área curricular específica donde ahondar o profundizar. Y entonces, en relación con las edades, los grupos etarios, los grupos poblacionales, es importante saber que de acuerdo al grupo en el que nos encontremos, serán más o menos frecuentes determinados síntomas. En general, en los adultos y en los niños mayores suele estar esta triada de fiebre, vómitos y cefalea, y otras cosas que aparecerán en el examen físico, mientras que cuando tratamos o cuando analizamos a los niños en general lo que prima es la fiebre y los vómitos, básicamente porque la cefalea es muy difícil de interrogar, ¿sí? Y de constatar. Y esto que yo les decía, que en los niños puede haber irritabilidad o apatía, o con mucha más frecuencia pueden haber convulsiones, que podrán o no ser atribuidas al cuadro febril, pero es como para que ustedes tengan una idea de cuáles son los signos y síntomas más frecuentes para buscar en cada etapa. Y acuérdense que los ancianos siempre tienen formas de manifestación clínica distintas. Un anciano puede simplemente manifestarse con el trastorno de conciencia, y el trastorno de conciencia puede ser prácticamente no conectarse en la mañana y estar, con un Glasgow que oscile entre 12 y 13 en 15, un paciente que abre los ojos, pero no espontáneamente, sino que se lo tenemos que solicitar, un paciente que responde a órdenes simples, pero hay que reiterar la pregunta, y que sí moviliza los 4 miembros, ¿sí? Pero acuérdense que los ancianos siempre tenemos que buscar cosas distintas. El anciano puede estar séptico y no te va a hacer fiebre, el anciano puede estar con un cuadro de meningitis y a lo mejor no haber hecho fiebre o no tener un cuadro de excitación, sino por el contrario, estar como más apático y más abúlico, ¿sí? Entonces siempre el anciano hay que interpretarlo distinto. Y entonces aparecen criterios de gravedad, que yo les diría que estos criterios de gravedad en general nos sirven para esta patología y cualquier otra patología infecciosa aguda grave. Entonces, criterios de gravedad en meningitis o meningoencefalitis sería un paciente que nos llega en shock, entendiendo que por shock. ¿Cuál es la definición de shock, chicos? Porque a veces yo hablo de shock como si todos habláramos el mismo idioma, y a veces no sé si hablamos todos el mismo idioma. ¿Qué me dicen? ¿Qué es shock desde el punto de vista fisiopatológico? La falta de flujo sanguíneo, algún órgano o tejido. Tal cual. Entonces, shock es esta falta o esta incapacidad para asegurar la irrigación adecuada a los órganos y tejidos. Básicamente la forma de comprobar el shock, ¿cuál es? Una hipotensión arterial severa, una frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Más la piel fría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un paciente que viene con cefalea, con fiebre, que como hemos dicho recién, y con vómito, y que además nosotros le encontramos la tensión arterial baja, como era la paciente de la historia clínica, la frecuencia cardíaca alta, nos está diciendo que no solo estamos frente a una paciente o a un paciente con un cuadro infeccioso localizado, sino que hay buenas posibilidades que este cuadro infeccioso esté alterando la perfusión de órganos y tejidos. Los criterios de gravedad son las edades extremas de la vida, recién hablaba de eso, la alteración de conciencia, que es algo que yo quiero que ustedes se lo lleven para siempre, el concepto, porque la alteración de conciencia nos puede hablar de muchas cosas. Hoy la relacionamos con los cuadros que producen síndrome meningio, pero en 3 meses, cuando estemos en medicina internados y veamos sepsis, alteración de conciencia es uno de los criterios troncales. O cuando veamos encefalopatías metabólicas, por ejemplo, como hiperosmolar y un montón de otras patologías, o síndrome urémico, también hay alteración de conciencia. Entonces, a mí me interesa mucho que ustedes entiendan que la alteración de conciencia puede, y de hecho está en muchas patologías neurológicas,
pero que también va a aparecer en otras causas que no sean específicamente del sistema nervioso. La púrpura cutánea en relación específicamente a cuando estamos hablando de un cuadro infeccioso producido por meningococo, y este cuadro muy agudo, un paciente muy florido, con muchas signos, sintomatología, y que ha avanzado el cuadro en 24 horas. Todo esto nos habla de la evolución y de la gravedad de la patología, ¿sí? Y entonces llegamos a lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer, que es el examen físico. Y entonces en la impresión general es donde nosotros vamos a tener en cuenta el nivel de conciencia. Y acuérdense que cuando llegamos a examen neurológico vamos a poner la escala de Glasgow. En la piel básicamente lo que uno busca es la presencia de esto, de alguna lesión en piel, que a mí me está hablando de una sepsis meningocócica. Y llegamos al examen neurológico. En el examen neurológico, básicamente el que tiene que ver con esto del síndrome meningio, lo primero que buscamos es la rigidez de nuca. ¿Qué significa rigidez de nuca, chicos? Significa que yo tengo a mi paciente en decúbito dorsal, sin almohada, significa que yo le voy a hacer cerrar los ojos y lo que voy a intentar es hacer una dorsiflexión de la cabeza, ¿sí? Voy a intentar alcanzar con el mentón el tórax. Lo importante es que yo logre flexionar el cuello. Y esta maniobra que yo la hago estando a la derecha del paciente con mi mano izquierda, ¿sí? La pueda realizar libremente o libertad. Cuando hablamos de rigidez de nuca, cuando uno en realidad intenta flexionar y tiene la impresión de que hay una resistencia que se opone a esta flexión, ¿sí? Obviamente que esto se adquiere con la práctica, pero si ustedes hoy acuestan a toda su familia y a los de nuca, y toda su familia está sana, van a ver lo que es la flexión de nuca normal, ¿sí? Uno puede utilizar o puede mover el cuello con total normalidad, como si estuviéramos flexionando, no sé, una muñeca, ¿de acuerdo? Rigidez de nuca se describe como la resistencia que se opone a la flexión del cuello. En el único grupo de pacientes, chicos, donde la flexión, la rigidez de nuca es difícil de comprobar es en los ancianos. ¿Por qué? O los adultos mayores. Básicamente porque aumentan los fenómenos de artrosis y entonces ya la flexibilidad disminuye, ¿sí? Y entonces a veces lo que tenemos es esto, una disminución de la flexibilidad debido a artrosis o a cualquier otro componente que puede ser muscular, a nivel de columna cervical y no necesariamente rigidez de nuca. ¿Entendieron esta última explicación? Sí, doctora. Sí, doctora. A diferencia de los bebés, Profe. chicos, que los bebés, ya te escucho, termino este concepto pequeñito y te cedo la palabra. A diferencia de los bebés, que vienen que parece que fueran de plástico. Incluso uno siempre les cuida mucho la cabecita y el cuellito porque pareciera que el muchachito en cualquier momento desnuca. Obviamente cuando ya tiene sostén cefálico, pero aún así cuando tiene sostén cefálico tiene una flexibilidad, igual que los niños pequeños, que realmente es importante. Sí, escucho a alguien que me quería preguntar o agregar o sumar algo. Sí, yo tenía una duda. ¿Serían la rigidez nucal, más fiebre y todas ese tipo de sintomatología? ¿Sería ya patognomónico de una meningitis, se podría decir? Sí, podría ser patognomónico o indicativo de, porque pueden haber pacientes que están comenzando con su cuadro meningio y todavía tienen su flexibilidad, sobre todo si tenés un chico de 16 años, todavía no se afecta la flexibilidad. Si vos la encontrás, es característico de, pero que no la encuentres no significa que el paciente puede estar cursando igual un cuadro neurológico infeccioso. ¿Se entiende la aclaración? Claro, no hay que negarlo, por más que no esté presente, no lo descartamos. Seguimos Ahí investigando, está. haciendo estudios para poder si lo descartamos o no. Tal cual. No es que porque no tiene rigidez de nuca yo me quedo tranquila. No tiene rigidez de nuca, Claro. no tiene carne, no tiene brucisque, listo, esto no es meningitis. No, no. Ok. Si está, me ayuda a confirmar aún más mi razonamiento diagnóstico, ¿sí? Pero si Sí, no me ayuda está, a confirmarlo, sería. tal cual. Pero si no está,
yo igual tengo que seguir mi algoritmo diagnóstico con mi diagnóstico presuntivo, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Dale, entonces, acá tengo la escala de Glasgow, acabo de mencionársela, es importante que ustedes se acostumbren a familiarizarse con ella, cuestión de que cuando hablo de esto, hablo de la bendita pandemia que nos está atravesando a todos, cada uno a su manera, y puedan sumarse como practicantes, porque tenemos una guardia en el central hermosa, enorme, equipada, con mucho espacio. El otro día con la otra jefa sacábamos cuenta que nosotros con todas las áreas que tenemos, tranquilamente por día y por turno podemos recibir entre 15 y 20 practicantes, ¿sí? Eso significa que en el día, si hacen turnos de 8 horas, podríamos recibir 60. Imagínense lo que se puede aprender, ¿bien? Entonces es bueno que esta escala de Glasgow se vayan familiarizando con ella y que la vayan practicando, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, y acá, de alguna manera, metí la escala de Glasgow en el medio de la rigidez de nuca, cuando lo consideramos como positivo. Bueno, cuando pasa esto que yo recién les explicaba, yo quiero flexionar el cuello del paciente y siento como una resistencia, algo que hace que de alguna manera yo al paciente prácticamente lo empuje a incorporarse con la espalda y todo, porque esa flexibilidad está desapareciendo, ¿sí? Tanto la flexoextensión como los desplazamientos rotatorios que yo puedo hacer con esa columna cervical, ¿sí? Son indoloros, no le van a doler al paciente, pero a mí me da la sensación de que cuesta. Y entonces yo al paciente le trato de distraerlo, no, relájate, hace de cuenta que estás desmayado, queremos jugar a que la cabeza la utilizo yo y no vos, relajar los músculos para que yo me pueda mover con libertad del cuello, y entonces como para realmente saber si es una rigidez de nuca o si en realidad es una contractura o el paciente no relaja esa columna, y entonces por eso yo tengo la imposibilidad de manejarla. Falsos negativos, obviamente si tengo un paciente que está intubado, que tiene un Glasgow de 5 en 15, chicos, o sea, que está intubado, no la puedo valorar, ¿se entiende? Y si tengo el anciano que tiene una artrosis severa de columna cervical, tampoco la puedo valorar, ¿sí? Pero los pacientes en que sí puede ser un dato más que me sume al examen físico. Entonces ahora empiezan a aparecer... En el paciente politraumatizado, ¿cómo se hace? ¿Tampoco Sí, se valora? Y no, tampoco. El politraumatizado está con collarín y vos esa columna cervical no la vas a movilizar bajo ningún nivel, bajo ninguna causa, ¿sí? Obviamente en el politrauma no lo vas a examinar, porque ese cuello tiene que permanecer. Si tenés que intubar al paciente, sí, para tener una mejor visualización de la vía aérea, ¿de acuerdo? O sí, ponele, ¿qué pasa a veces? A veces nosotros tenemos... más que politrauma, podemos tener heridas por armas de fuego, con orificios de entrada y salida a nivel de columna cervical, ¿sí? Y nosotros eso en la historia clínica lo tenemos que dejar constatado. No es lo mismo decir, no se ve entrada y no se ve la salida desde el punto de vista legal, a que no la hayamos buscado. Entonces lo que hacemos en ese tipo de paciente en particular es lateralizar al paciente, el ópero, soltamos el collarín y examinamos, pero siempre asegurando ese bloque, columna cervical, columna dorsal, por decirlo así, porque en ese tipo de pacientes en particular la lateralización de la columna cervical puede hacer que yo al paciente lo deje cuadripléjico. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí, sí. O sea que la rigidez de nuca lo vas a buscar en el paciente en el que vos estás pensando que tiene un cuadro inflamatorio infeccioso. El politrauma grave o no grave, pero con probable lesión de columna cervical o con pérdida de conocimiento, que yo no sé cómo está esa columna y que viene con su collarín puesto, el collarín no se saca salvo en situaciones excepcionales. ¿Entendió, chicos, el concepto que es importante? Sí, doctora.
Es más, el único que va a sacar el collarín es el neurocirujano, que lo hace después de haber examinado al paciente, haber corroborado el ataque de cerebro que no hay lesiones, haber hecho una historia cuidadosa de cuál fue el mecanismo de lesión, haber examinado en detenimiento los pares craneales, haber evaluado que no hay nivel sensitivo ni motor de daño, y a veces incluso haber pedido tomografía de columna cervical, porque lo habitual es que en el politraumatizado grave, y más nosotros ahora que en la Guardia Nueva tenemos el tomágrafo en la guardia, pedimos tomografía de toda la columna, ¿sí? Porque no sería la primera ni la segunda vez, que no tiene hemorragias intraparenquimatosas ni nada, y tiene una protrusión C5, C6, y nos la comimos porque en la radiografía no termina de visualizarse. ¿Me siguieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, me voy de politrauma porque no estamos en emergente ni en urgencia, y nos vamos a los signos semiológicos que son muy típicos del síndrome meningio, que son el signo de Kernig y el signo de Brusicki. La realidad es que al paciente lo tenemos que evaluar, de ser posible, desde la derecha, como hacemos siempre. Entonces lo que vamos a hacer con el paciente es colocar nuestro brazo izquierdo por detrás de lo que sería la columna dorsal, y vamos, como lo muestra muy bien la gráfica, incorporar al paciente para intentar que adopte la posición de sentado. Con la mano derecha vamos a estar presionando las rodillas. Cuando decimos que el signo de Kernig es positivo, cuando yo incorporo al paciente a la posición de sentado, el paciente espontáneamente flexiona las rodillas. Eso es un Kernig positivo que me está demostrando la irritación que tenemos a nivel neurológico, ¿sí? Que la realidad, yo le cuento cuál es la realidad. Acá describimos de nuevo la técnica, el decúbito dorsal, el brazo izquierdo nuestro por detrás del paciente, con la mano derecha que sostiene o empuja para que las rodillas permanezcan extendidas, y cuando impulsamos al paciente, la flexión espontánea de las rodillas, ¿sí? La realidad, chicos, es que para que un paciente con meningitis tenga Kernig o Brusicki positivo, es un paciente que está séptico y que tiene pocas chances, ¿sí? Esto es semiología clásica y por supuesto que la tienen que conocer y practicar, pero por suerte los pacientes o consultan antes, en general, la gran mayoría, y entonces muchas veces nosotros pensamos en meningitis, aun cuando no tenga nada de esto, lo único que tenga incipientemente será una rigidez de nuca, que nosotros lo catalogamos como terminal. Esa rigidez de nuca que vos decís, tiene, no tiene, está un poquito resistente, pero en realidad tiene buena flexión. Pero Kernig y Brusicki hace muchos años de mi vida, por suerte, que no veo, ¿sí? Que tiene un pronóstico muy, muy malo, chicos. Ese es el concepto. Y entonces tenemos otra maniobra que en definitiva va a volver a poner de manifiesto lo mismo, que es el signo de Brusicki, y en relación con esto, esto consiste básicamente en qué, en que vamos a hacer lo mismo, pero a nivel de columna cervical, colocando nuestras manos por debajo del cuello del paciente e intentando hacer la flexión de manera que el mentón se acerque al tórax, ¿sí? En este caso pasaría lo mismo, un paciente que espontáneamente flexiona las rodillas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la flexión brusca de la cabeza sobre el tronco, si el paciente tiene una irritación a este nivel, una ocupación por un sangrado o lo que sea, el paciente espontáneamente produce la flexión de las rodillas. Espérenme un ratito, puede ser que en las bibliografías, chicos, encuentren maniobra de Kernig 2, maniobra de Brusicki 2. Hay pequeñas variaciones sobre estas maniobras que son las básicas y son las que uno esperaría que ustedes conozcan, ¿sí? Que conozcan bien y sean capaces de realizar, ¿sí? Y entonces esta es una diapo que yo sumé, que otras veces no la doy porque creo que corresponde más a la parte de diagnóstico y tratamiento, pero es importante que ustedes vayan familiarizándose con las características del líquido cefalorraquídeo. No los líquidos cefalorraquídeos patológicos que ya nos hablan de enfermedades en sí mismas, de meningitis, meningoencefalitis, pero por lo menos con las características del líquido normal, ¿sí? Básicamente porque en todos estos pacientes vamos a necesitar
después lo veremos más adelante, o lo verán ustedes en neuro, o a lo mejor ya lo han visto. Ya verán más adelante cuáles son, cómo está indicada hacer una punción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, sepan siempre que el líquido cefalorraquídeo normal es un líquido que se describe en cuanto a su aspecto macroscópico, macro, un líquido claro que se describe como con cristal de roca, que habitualmente no se coagula y tampoco precipita, que tiene un determinado porcentaje de proteína que va entre el 10 y el 40 miligramos por decilitro, que tiene habitualmente un determinado nivel de glucosa, que es más o menos un 50% de la glucemia normal, o sea, 50 miligramos por decilitro también, que habitualmente tiene escasa cantidad de células, y cuando yo hablo de escasa cantidad de células digo nunca más de 5, y en general la mayoría de las bibliografías hablan de 1 a 2, y cuando yo veo a qué estirpe, a qué familia, de qué se tratan esas células, estamos pensando que en su mayor parte se trata de linfocitos, ¿sí? Ese es el líquido cefalorraquídeo normal, que sufrirá variaciones si yo tengo una meningitis bacteriana, si tengo una encefalitis, o sea, una etiología viral, o si tengo una meningitis tuberculosa, ¿sí? Si bien es cierto que en esta instancia ustedes todavía no tienen que saber la técnica de la punción lumbar y qué sé yo, sí uno sabe que llega a los diagnósticos haciendo esta técnica mínimamente invasiva, como es la PL, así como cuando hemos hablado de acítico hematoso, deberemos o debimos haber hablado de la punción del líquido acítico, y en medicina interna 2 hablaremos de todas sus características, ¿sí? Entonces yo sumé esta diapo como para que se vayan familiarizando un poco más con la terminología y con lo que ustedes tienen que ir conociendo, ¿sí? Bien, ¿alguna conclusión a este nivel? Porque terminaríamos un poco las causas infecciosas como causa etiológica de síndrome meningio. ¿Algo que me quieran preguntar, chicos? Tomo un poco de té y de paso los escucho. No, por acá no, doctora. Ustedes me dicen que continuemos. Sí, doctora. Por mí sí. Bueno, entonces sigo. De esta manera, la primera causa que vimos fue la causa infecciosa, ¿sí? Que después en infecto, en neuro, en medicina interna 2, le pondremos nombre y apellido, veremos cómo se hace en la PL, cómo varían los líquidos, ¿sí? Y como siempre, antes de punzar a un paciente, necesitamos hacer ¿qué? Antes de que yo haga una punción lumbar, cualquiera sea la etiología, siempre tengo que tener una tomografía de cerebro de control, ¿sí? Básicamente para tener la certeza de que no haya un síndrome de hipertensión endocraniana, que al no verlo en la imagen pueda comprometer aún más el nivel neurológico del paciente, ¿sí? Entonces, si bien uno está pensando que necesita la punción lumbar para ponerle nombre y apellido a este cuadro que probablemente es infeccioso, previamente a eso hacemos la tomografía de cerebro para tener la certeza de que no tengamos una masa ocupante, de que no haya una hemorragia ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Doctora, ¿en cuál de las 3 muestras que se realiza de la PL te da todos estos datos? En realidad vos acordate que lo que nosotros hacemos es pedir físico-químico, que es en el que nosotros vamos a sacar todos estos datos, ¿sí? Porque después lo que necesitamos es el bacteriológico para que nos den una primera acercamiento a qué están viendo, si son gram positivo o gram negativo, ¿sí? O si no hay nada de esto, ¿sí? Y luego necesitamos el citológico. Pero esta información lo da el físico-químico. Cuando uno hace la punción lumbar, el líquido que obtiene lo coloca en 3 frascos distintos. Entonces uno va a ir a físico-químico, uno va a ir a bacteriológico y otro va a ir a citológico. El físico-químico es el que te da toda esta información del aspecto, las proteínas, la glucemia, el cloro, el número de células y el tipo de célula. Del bacteriológico, lo único que nos hace el bioquímico es hacer una primer tinción
como para decirte si son gram positivo o gram negativo o qué está viendo, ¿me entendés? Sobre todo para que uno sepa si tiene que arrancar con antibióticos, para que uno sepa si tiene que arrancar con antibióticos o con antivirales, ¿me entendés? Si uno tiene que poner ceftriaxona o tiene que poner aciclovir. Y a veces cuando el físico-químico es muy dudoso, pero la clínica es muy fuerte, muy característica, ponemos las dos cosas, la ceftriaxona y el aciclovir, ¿sí? Y luego, cuando al otro día el bioquímico especialista nos habla de la bacteriología, uno puede retirar el antibiótico o puede retirar el aciclovir, ¿sí? En general, cuando se trata de meningitis bacteriana, o sea, meningitis producida por bacterias, los cambios que tiene el líquido cefalorraquídeo son muy típicos, son muy característicos, ¿sí? Y entonces uno no duda, ¿sí? Y cuando estamos en el NI, por lo menos cubrimos cuando estamos en el NI, uno prácticamente está descartando la etiología bacteriana y sí cubrimos a los pacientes con aciclovir pensando en los herpes virus. ¿De acuerdo? Perfecto. Por el físico-químico de cualquier líquido, vos te vas a estar entregando estos datos que ya te permiten tener una primera impresión diagnóstica y largar con la conducta terapéutica empírica. ¿Sí? No me quiero explayar más porque no es el momento, pero para no dejarte sin respuesta. Bien, bien. Y entonces, así como hablábamos de que podíamos tener un componente infeccioso, también podemos tener un componente vascular. Y cuando pensamos en el componente vascular, estamos pensando en la hemorragia subaracnoidea, y entonces esto es la presencia de sangrado en el espacio subaracnoideo. Básicamente, en la gran mayoría de los casos hay alguna ruptura neuroismática, y es muy típico, obviamente, que la ruptura, la hemorragia subaracnoidea a veces puede ser complicación de un politrauma, pero no estamos en este contexto, estamos en el contexto o en el escenario de un paciente que en general es adulto o adulto mayor, pero sobre todo adulto, y que en una situación excepcional describe tener el peor dolor de cabeza que ha sentido en su vida y cuya forma de instaurarse, su instauración es así, muy súbita, muy aguda. Yo estaba haciendo actividad física y de pronto fue un dolor de cabeza insoportable. Nunca he tenido este dolor de cabeza, ¿sí? Por eso es que esta cefalea se llama, así se describe en mucha bibliografía, como cefalea en trueno, acompañado, por supuesto, si no de vómitos, de náuseas, y si en la hemorragia subaracnoidea tenemos rigidez de nuca, ¿sí? Entonces, que es bastante más demostrable para poner de manifiesto que los cuadros infecciosos, ¿sí? Y entonces, acá sí le sumé el algoritmo diagnóstico, porque si no los tenía que dejar a la mitad. Básicamente nosotros cuando pensamos en una hemorragia subaracnoidea no traumática, lo primero que realizamos es la tomografía de cerebro, y junto con la tomografía de cerebro la punción lumbar. Y en este tipo de hemorragia, como hay sangre en el líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo se describe como un líquido xantocrómico. Eso significa que en medio del bioquímico que está analizando el líquido cefalorraquídeo ve presencia de glóbulos rojos en ese líquido. Y entonces es otra forma más de confirmar esta hemorragia subaracnoidea a fin de dar el tratamiento que corresponda. Hay veces que las hemorragias subaracnoideas en realidad son mínimas, son lineales, y entonces uno tiene, si bien pacientes se internan en unidad de cuidados intensivos, uno puede tener una actitud expectante, a diferencia de si es una hemorragia subaracnoidea o de un grado severo, en donde es necesario poner de manifiesto una. Doctora, creo que se desconectó su audio o algo así.
¿Alguien más la dejó de escuchar? Sí, como que se le ha trabado el internet, parece. Sí, sí. Sí, está congelada la imagen. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Sí, doctora. Sí, ahora sí, doctora. ¿Dónde se quedaron? Sí sé dónde conectar el power. Terminó hemorragia subaracnoidea. Bien, perfecto. Entonces, terminamos hemorragia subaracnoidea y entonces para terminar ya esta clase nos queda repasar síndrome de hipertensión endocraniana, ¿sí? Y el síndrome de hipertensión endocraniana, yo les decía recién, pero estaba hablando sola, cosa que no lo sabía, que tiene que ver con un aumento de lo que nosotros conocemos como PIC, que es la presión intracerebral, ¿sí? Básicamente, el aumento de la presión intracerebral tiene que ver con que habitualmente el líquido cefalorraquídeo, la presión que tiene y con la que circula en el espacio subaracnoideo es una presión muy bajita, chicos, aproximadamente 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Yo recién cuando intentaba explicarles, les decía que si hacíamos un comparativo, cuando uno hace una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo cae gota a gota, a diferencia de lo que ocurre cuando hacemos una punción en el líquido ascítico en un paciente con síndrome ascítico hematoso. En ese paciente, el del líquido ascítico, uno no termina de colocar el Avocat y el líquido empieza a salir como si fuera una fuente, ¿sí? Entonces, lo habitual para el líquido cefalorraquídeo es que su presión, la presión con la que discurre el líquido cefalorraquídeo a nivel del espacio subaracnoideo es una presión muy bajita. Y entonces, síndrome de hipertensión endocraniana sería que esta presión se eleva y que esta elevación de la presión endocraniana puede responder a múltiples causas. ¿Me siguen hasta acá y me escuchan? Sí, doctora. Bien, Sí. perfecto. Y entonces este síndrome de hipertensión endocraniana puede responder a muchas causas. Eso significa espérenme que me está... pueden ser traumatismos desde contusiones cerebrales o el daño axonal difuso, pueden ser problemas vasculares, ¿sí? Tanto el ACV isquémico, pero sobre todo el ACV hemorrágico, es muy frecuente que produzca aumento de la presión intracerebral, y al aumentar la presión intracerebral comprime y aumenta esta presión intracraniana. Pueden ser causas infecciosas, la meningoencefalitis o algún tipo de neoplasias, tumores tanto benignos como malignos, en el caso de los benignos que generan compresión, o patologías que muchas veces se encuentran desde el momento del nacimiento, como es la hidrocefalia, ¿sí? Hay bebés o recién nacidos en los cuales la circulación del líquido cefalorraquídeo no se produce como corresponde, ¿sí? No se reabsorbe como debería, entonces esto genera el aumento de la presión y con el compromiso de estructuras nobles. Entonces en esos bebés o en esos niños se coloca lo que llamamos válvula de derivación peritoneal a fin de conseguir que la circulación del líquido cefalorraquídeo se produzca a la presión que corresponde para que no lesione el cerebro. Básicamente, cuando se produce un síndrome de hipertensión endocraniana, también va a haber una cefalea que en este caso va a ser más progresiva. Pueden haber vómitos, puede haber alteración del nivel de conciencia y pueden haber trastornos visuales. Y eso es lo que sería lo más característico.
Por eso muchas veces cuando tenemos la impresión de que es esto lo que se está produciendo, al paciente se le realiza un fondo de ojo junto con la tomografía de cerebro, ¿sí? Es como que nosotros tendríamos que tener la capacidad para frente al paciente con una lesión neurológica poder saber si este síndrome meningio tiene que ver con infección, tiene que ver con causas vasculares o bien con otras patologías. Como yo les comentaba recién, en este paciente es necesario el fondo de ojo, y básicamente porque la cefalea se instala de manera progresiva y si no ha mediado ningún traumatismo encefalocraniano, tenemos que saber bien en qué escenario estamos parados y por supuesto luego lo confirmamos con la tomografía de cerebro. Y como el aumento de la presión intracerebral, ¿sí? Por este líquido cefalorraquídeo siempre termina dañando al cerebro, es que el tratamiento es la colocación de una válvula o de lo que llamamos nosotros un catéter PIC, que es lo que permite descomprimir esa presión del líquido cefalorraquídeo de manera de no alterar o no comprimir tanto el tejido noble. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, quiero conclusiones y preguntas antes que sigamos avanzando. Dudas que ustedes tengan. Acuérdense que esto es una primera aproximación a estas patologías. Básicamente esto después lo tendrán que completar. No sé si tienen o no clase de examen de pares craneales, pero lo que uno espera de ustedes desde la semiología neurológica es básicamente que puedan hacer un buen interrogatorio, puedan hacer estas maniobras que tienen que ver básicamente con síndrome meningio, poder examinar los pares craneales y poder hacer los reflejos osteotendinosos más frecuentes, ¿sí? El bicipital, el ricipital, el aquiliano, el rotuliano, ¿sí? Eso es lo que uno esperaría de ustedes. Y que en general, bueno, es una primera aproximación porque esto se completa, por supuesto, en neurología y hay otras pequeñas partes de lo que es la gran semiología neurológica que la terminan completando en medicina interna, en infecto y en urgencias. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bien, ¿alguna conclusión que quieran hacer? ¿Dudas que tengan o datos que me puedan sumar hasta ahora? ¿No? No de mi parte. Bueno, uno esperaría, yo creo que si todos los docentes somos criteriosos, el examen neurológico, si bien lo tienen que conocer, yo creo que al momento de un examen final, sobre todo teniendo en cuenta las características de estos 2 años que han sido tan virtuales y tan poco presenciales, uno tendería a revisar en detalle las maniobras semiológicas de piel, aparato respiratorio, aparato cardiovascular y abdomen. Y el examen neurológico básico, dejando en realidad un examen neurológico un poco más detallado al momento de definir un examen básicamente en donde no conocemos tórax, no conocemos abdomen y no conocemos cardiovascular. No sé si se me entiende. Totalmente. Bueno, como para que ustedes sepan bien en qué centrarse y qué cosas sí son imperdonables desde la semiología y qué cosas pueden ser, no digo perdonables, pero exceptuadas en el sentido de que ustedes van a tener otras instancias para completarlas. ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Bueno, si no tienen nada más, terminamos. Doctora, sí, te escucho. yo le voy a preguntar una cosa, pero que no va, es una curiosidad. Sí. ¿A partir de qué Glasgow se intuba, que hoy dijo usted con Glasgow 8? A partir de, en realidad ya un paciente que nosotros tenemos el Glasgow de 10, nosotros en nuestra guardia lo que hacemos, o si el coordinador ya nos ha avisado de antemano, por decir ahora, es un criterio para que el paciente permanezca en los 2 rojos. ¿Alguien conoce la guardia del Hospital Central La Vieja?
La nueva no la conoce nadie. Sí, yo, Creo. doctora, Sí, doctora. trabajo en el Hospital Central. Doctora, Se trabó de escucha, nuevo. se trabó nuevamente.